Vamos a orar para que Dios nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das al poder estar reunidos juntos como iglesia, como congregación, para adorarte, para darte la gloria que realmente tú mereces recibir, Señor. También nos hemos reunido para recibir tu palabra, ya que es el medio que tú has dado a la iglesia para que ésta pueda ser edificada, pueda crecer, pueda entender tu voluntad y cómo aplicarla, Señor. Por ello te rogamos que tú nos des claridad ahora que hemos de abrir tu palabra, tú puedas abrir nuestro corazón para recibirla, Señor, y actuar como solo tú sabes hacerlo. Señor, no somos un partido político, sino que somos tu iglesia, y tu palabra es poderosa como para penetrar nuestros corazones. Mira si nos hemos endurecido, Señor, delante de ti, y pueda hoy tu palabra ser un martillo para nosotros. Mira a aquellos que están desanimados y pueda tu palabra animarles nuevamente, Señor. Mira a aquellos que están heridos, que tu palabra pueda sanarlos. Sea cual sea la obra que necesitamos, que hoy tu palabra pueda cumplirla por medio de tu Espíritu. Te lo rogamos no por nuestros méritos, sino por Jesucristo, nuestro único mediador entre tú y nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Como dijo el pastor, esto es una abertura para las preditemáticas. Se le llama preditemáticas a predicaciones temáticas. Y este tema de hoy va a ser el que escogió el pastor, es decir, la evangelización. Leamos entonces Evangelio de Mateo, capítulo 3, a partir del verso 1, dice: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Amén. Realmente el tema de la evangelización es un tema bastante general que abarca muchos pensamientos, muchas verdades, muchos principios. Pero ya que solo tenemos esta oportunidad, entonces se escogió este pasaje para poder inspirarnos de la vida de Juan el Bautista. Y veremos algunos puntos en común que tenemos con él, con su misión y en el contexto en el que él desarrolló su llamado. Vamos a inspirarnos de ello para poder cumplir con el mandato que Dios nos ha dado de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Para ello tenemos que entender el contexto en el que vivía Juan el Bautista y en el que desarrolló su ministerio. Juan el Bautista nos muestra, o más bien este evangelio mismo, nos muestra cómo Dios podría ser llamado el Dios de los improbables. Y déjeme explicarle por qué. Primero, que el Evangelio de Mateo, usted sabe que ya se ha dicho varias veces que ha sido escrito para creyentes con un trasfondo judío. Se nota en la estructura de este mismo Evangelio. Se puede dividir este Evangelio en 5 grandes sermones de Jesús. Algunos piensan que eso hace referencia a los 5 libros de la ley. Entonces, eso es un indicio para nosotros. Una de las predicaciones más grandes y más impactantes de este Evangelio de Jesús fue en el Sermón del Monte. Así como Moisés predicó desde el monte Sinaí. Otro paralelo que podría hacerse es cuando, y lo hemos leído, Juan el Bautista dice: arrepentíos,
porque el reino de los cielos está cerca. En cambio, Lucas, cuando habla del reino de los cielos, él dice reino de Dios. ¿Por qué es que Mateo dice reino de los cielos y no reino de Dios? Porque los judíos no querían pronunciar el nombre de Dios en vano. Y al tener temor de eso, de que se les chispoteara el nombre de Dios, preferían decir donde él vivía, reino de los cielos. Es un indicio que nos muestra que realmente este evangelio ha sido escrito para personas con trasfondo judío. Dicho eso, hermanos, no solamente tenemos esos indicios, sino que desde el primer capítulo vemos cómo Dios va a usar personas que nosotros no usaríamos. Por ello le decía que es un evangelio que muestra las cosas más improbables, como Dios hace las cosas. Una de ellas es en la genealogía. Normalmente en ninguna genealogía judía se tenía que mencionar a las mujeres, sino que solo los varones. Pero en esta genealogía tenemos el nombre de mujeres. Y vea qué tipo de mujer. En el capítulo 1 se menciona a Rahab. ¿Y se acuerdan de quién era ella? Rahab era una prostituta que fue usada por Dios para esconder a espías judíos en el momento donde iban a conquistar la tierra prometida. Pero vea qué tipo de persona Dios estaba usando: a una prostituta. Uno de los obstáculos para una verdadera y correcta evangelización es uno mismo. Uno siempre dice: es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo soy incapaz. Pero al leer este evangelio, entonces comienza a nacer una esperanza para nosotros. Si Dios usó una prostituta, puede usar a cualquiera de nosotros. Pero no solamente eso, ya en el capítulo 2, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros en ir a adorar al Hijo, a Jesús como niño? Los magos. De hecho, se habló de la galette. Ellos son el símbolo de las naciones paganas. Ellos son los primeros en venir a adorar a Jesús. Pero ¿por qué no fueron los judíos mismos? Porque Dios usa lo improbable. En ese mismo capítulo viene un ángel y le anuncia a José: ve a Egipto porque van a querer matarlo. Pero vea, ve a Egipto. Y para el judío, Egipto siempre ha sido sinónimo de esclavitud. Pero hoy para Jesús es sinónimo de refugio. Egipto, el gran enemigo de Israel, se vuelve el gran refugio del Hijo de Dios. Para que vea cómo Dios usa las personas y las naciones improbables. Y así sucesivamente tenemos ejemplos de cómo Dios hace las cosas, no con nuestra lógica. Vea cómo se llama ese evangelio. Evangelio según Mateo. Y Mateo era un publicano. Publicano era aquel que cobraba impuestos, pero a su propia nación. Por eso es que los judíos consideraban a los publicanos como traidores, porque cobraban sus compatriotas. Y les cobraban, como vivían de eso, tenían que cobrar más para poder ganar algo para ellos. ¿Y saben lo que significa Mateo? Don de Dios. Un hombre llamado Mateo, que era publicano, era como una burla. Tú eres un don de Dios. Cuando tú nos robas a nosotros, tu pueblo, es que así es que Dios usa lo improbable. Entonces, si usted dice, hermano o hermana, es que yo soy incapaz, es que yo no puedo, qué bueno. Esa es la primera característica del buen evangelista: que no pueda. Porque si puede, lo arruina todo. Dios usa las personas improbables, en circunstancias improbables. Antes de ir más allá, vean nosotros, hispanos, algunos todavía no sabemos alinear una frase en francés.
Y si lo hacemos, no se entiende por el acento, que no voy a imitar. Pero usted sabe a lo que me refiero. Pero Dios lo trajo aquí para poder ganar estas ciudades de Francia. A usted. Usted dirá, pero qué improbable. Y no le estoy diciendo pues que Dios usa lo improbable. Usted dirá, pero es que no hablo bien. Y está el punto, hermanos. Es que Dios no usa la sabiduría del mundo, usa lo menospreciado de este mundo. Lo más improbable va a usar Dios. Así que menos se siente usted capaz, más es indicio de que es usted a quien Dios está hablando ahorita mismo. Entonces Dios usa lo improbable y habla mensajes que la gente no se espera. Porque Juan el Bautista desarrolló o predicó el arrepentimiento en un contexto donde no se tenía que predicar el arrepentimiento. Juan el Bautista fue uno de los más grandes profetas. Y si usted analiza la vida de los profetas, básicamente siempre han sido enviados por el Señor para que la nación de Israel no cayera o se volviera de la idolatría. Usted ve al profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 16, cuando dice Dios, hace una imagen de cómo encontró a Israel. Tú eras una niña botada, abandonada en la calle, pero yo te recogí, te di de comer, de vestir. Y a los años, cuando llegó el año del amor, llegaste a una edad donde podías amar, regresé hacia ti, te vi desnuda, te cubrí con mi vestimenta, te di riquezas, te di una fama gloriosa, pero tú te has prostituido. Es más, dice el Señor, no solamente te has prostituido, sino que tú pagas a la gente para que ellos abusen de ti. El profeta Oseas es otro ejemplo. Dios dice al profeta, cásate con una prostituta y ten hijos con ella y ámala, para que cuando el pueblo de Israel vaya a adorar otros dioses, tú sientas lo mismo que yo siento cuando tu esposa va a ir con otros varones. Tuvo que vivir una vida horrible el profeta Oseas, o otros profetas a quienes Dios dijo, quiero que duermas 40 días sobre un costado, lado derecho. 40 días tendrás que dormir así, porque eso va a simbolizar los años de esclavitud o de cautividad. Y así sucesivamente tenemos varios ejemplos de que por qué Dios envió profetas a Israel, para que ya dejaran la idolatría y se volvieran al Dios vivo. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, Israel ya no sufría de idolatría. Israel no estaba adorando los dioses romanos. Al contrario, ¿cómo se llaman los fariseos? Se les decía celosos de la ley. Entonces, si había un pueblo que había entendido que Dios aborrecía la idolatría, era Israel. Entonces, ¿por qué el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista cuando Israel estaba mostrando una fidelidad a Dios? Vea que hasta el mensaje de Dios es inesperado. Y ahí hay un punto en común que iremos desarrollando después, pero lo que le quiero decir es que las personas que Dios usa son improbables. Uno nunca pensaría usarlas. Y lo segundo es que el mensaje en sí mismo ya es improbable. ¿Usted cree que ahora que hay manifestaciones en París, qué clase de mensaje necesitan oír ellos? Que hace 2000 años vino alguien para morir por ellos. No, es un mensaje totalmente que ellos nos esperan. Pero ese es el evangelio. Dios decidió salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. Otra de las razones por la que Dios enviaba a un profeta era para anunciar un libertador. Cuando Israel caía en la idolatría y que se iba en exilio,
Entonces, Dios enviaba a un profeta para decirle, bueno, les voy a enviar un libertador. Pero el mensaje de Juan el Bautista, él dice, arrepiéntanse, porque no habrá libertador de que les va a liberar de Roma. Lo que Dios quiere es que ustedes se arrepientan. Es más, ve hasta dónde iba, porque ¿se acuerdan que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán? El punto es que los bautismos de aquel entonces se usaba o se hacía para los paganos que querían ser judíos. Aquellos paganos que se interesaban en la fe judía, los judíos los bautizaban para hacerlos entrar en el pueblo escogido de Dios. Pero vea quiénes está bautizando Juan el Bautista: a personas que ya eran parte del pueblo de Dios. Es que Dios, hermanos, actúa de manera totalmente improbable. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted vino aquí, quizás hoy mismo vino aquí, para recibir una palabra de aliento, una respuesta de Dios, y lo que recibe es su mandato de ir a predicar. Usted dirá, no, es que Dios no me habló hoy. No, es que Dios dice lo que tenemos que oír, no lo que queremos oír. Y usted dirá, pero es que tengo muchos problemas, ¿cómo voy a hacer para ir a predicar cuando yo tengo problemas? Es que despreocúpese de eso, usted obedezca. Y es obedeciendo que Dios se ocupará. Como decía un evangelista, mientras yo me ocupo de las cosas de Dios, yo estoy tranquilo porque sé que Dios se ocupará de las mías. Por eso es que Dios sabe lo que está diciendo. Pero como le decía, Juan el Bautista estaba predicando en una nación endurecida. Endurecida, ciertamente ya no estaban en la idolatría, pero habían caído en otro extremo: pensar que se habían ganado la salvación por dos razones, al menos dos razones. La primera es que ellos se decían hijos de Abraham. Por eso es que no aceptaban el mensaje de Juan el Bautista. Decían, pero ¿por qué tú nos hablas así si nosotros somos hijos de Abraham? Y ahí Juan el Bautista les da duro, porque dice, miren, si Dios quisiera hijos de Abraham, de estas piedras podría él hacer hijos de Abraham. Entonces ese era el punto número uno del pueblo de Israel. Se había endurecido porque se creían que iban a ganar el cielo y el favor de Dios porque eran hijos de Abraham. Y lo segundo es porque pensaban que al guardar la ley ellos iban a alcanzar el favor de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano? Cuando él está orando en el templo y dice, gracias Señor porque, o más bien el fariseo y el publicano, gracias Señor porque yo no soy como aquel, yo oro, yo ayuno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está mostrando ahí? Está mostrando que él piensa ganarse el cielo con sus buenas obras o con guardar la ley. Y ahí estamos en un punto en común con Juan el Bautista. Primero, que Francia es una tierra endurecida, muy endurecida. Recuerdo, esta semana me dijeron que había un joven, no de la iglesia, sino del mundo, que decía, yo no creo en Dios, pero aunque Él existiera, yo sé que soy salvo porque fui bautizado de niño. O sea, él se cree hijo de Abraham. Y la segunda razón es que los ateos, que hay cada vez menos, dicen que yo no creo en Dios, pero sí, aunque Él existiera, yo me iré al cielo porque yo no maté a nadie, porque yo no robo. Y comienzan a listar sus buenas obras, porque yo doy aquí, porque yo doy allá, y porque yo hago aquello, o porque yo no hago aquello. Entonces es el mismo contexto que con el Bautista. La gente piensa ganarse el cielo por sus méritos. Y si es así, hermanos, tenemos que mantenernos entonces en el mismo mensaje que Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos. Eso es lo que Dios dice a la humanidad. En Hechos de los Apóstoles se dice
pasando por alto la época de ignorancia, Dios manda a todos que se arrepientan. Tenía, o más bien, Juan el Bautista estaba predicando a un pueblo endurecido. Y repito, igual que nosotros. Pero vea otra improbabilidad. ¿Dónde es que Juan el Bautista está predicando? En un lugar público, en un lugar donde se amontonaba la gente. No, dice la Biblia claramente. Versículo 1: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto. En el desierto, lugar. El Evangelio de Marcos nos dice que ese desierto vivían bestias salvajes. En el desierto. Normalmente un gran profeta como Juan el Bautista tendría que tener auditorios en el templo de Jerusalén, donde ahí estaban todos los religiosos, los fariseos, los escribas, la gente. Pero no, Dios lo va a enviar al desierto. Hermanos, no tratemos de entender a Dios en su totalidad. Lo nuestro es obedecer, porque realmente es improbable que Juan el Bautista tenga éxito en el desierto. Y quizás usted diga: no, hermano, es que mi célula, un desierto, qué bueno. Permítame llamarle Juan el Bautista o Juana, porque es exactamente el contexto en el que estaba Juan el Bautista. Entonces, no se desanime, líder o lideresa de célula, que aunque su tierra o su célula sea dura, que la gente no quiere invitar, que la gente no se quiere convertir, que es un desierto porque no hay nunca invitaciones, usted no pierde el ánimo, siga predicando, porque Dios es fiel a su palabra y Él traerá a la gente. Pero en la medida en que no nos desanimamos, en la medida en que nos apegamos a su palabra y la predicamos. Es otro punto en común que tenemos con Juan el Bautista, y es que su mensaje era sencillo. Era muy sencillo su mensaje: arrepentidos. Ese era todo. No nos compliquemos cuando estamos en la célula en querer impresionar a la gente, y y usted dirá: es que así la gente vuelve. No, base la eficacia de su célula en el poder de su palabra, por más sencilla que sea esta. Ve a Jonás. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? ¿Cuál era el gran sermón de Jonás? Arrepentíos, porque si no Dios va a destruir a Nínive. Y así de sencillo fue su mensaje. ¿Y qué provocó? Que toda la nación se arrepintió delante de Dios. Entiende que, como decía Pablo, no nos basamos en la sabiduría de palabras, sino en el poder de Dios. Los griegos piden sabiduría, los judíos piden milagros. Es el mismo contexto que nosotros. Los griegos Los griegos hoy son los franceses, que piden filosofía, y los judíos que piden milagros son los evangélicos. No son así las iglesias, hermanos, que aquí no hay milagros, aquí la gente no grita, aquí no hay oro en las manos. ¿Y qué pide la gente? Milagros. ¿Y qué piden los franceses? Sabiduría. ¿Y qué ofrecemos nosotros? A Cristo y este crucificado. Que no hay otro mensaje. Por eso le decía que ese es el punto en común que tenemos con Juan el Bautista: la sencillez del mensaje. Igual que Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Dónde está la complicación en ese mensaje? No hay.
no caigamos en el error de creer que porque somos más incomprensibles, somos más eficaces. Yo recuerdo un joven que él me había oído varias veces predicar, y él estaba comparando mi predicación con otro joven que es pastor, y lo que él llamaba un elogio hacia mí, yo lo vi como una alerta, porque él decía, es que este pastor de jóvenes no predica como Samuel, porque cuando Samuel predica, él usa palabras que nadie entiende, entonces uno se siente más inteligente. Entonces él me estaba felicitando y yo me avergoncé. Entonces dije, pero eso no es un elogio, al contrario, me estoy desviando de la sencillez de las escrituras. Nunca nos desviemos de la sencillez, del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo. Cuando la gente se aburre de ese mensaje, entonces es cuando comienzan las maquinaciones de los hombres. Y les aseguro, hermanos, que en varias iglesias, en este nuevo año que ha empezado, se ha anunciado, este año es el año donde Dios va a abrir puertas, donde Dios te va a bendecir, donde Dios va a multiplicar. Ahora sí es el año de la cosecha. Y comienzan a prometer cosas que cuando uno viene y les predica a Cristo, uno dice, no, pero si ya sabemos eso, predícanos algo nuevo. Es que no habrá algo nuevo y no hay algo más grande. Mire, hermanos, tenga lo que tenga este año, Dios le bendiga de una manera, que Dios le bendiga de una manera o de otra, nunca le va a bendecir más que dándole a Jesucristo y a su cruz. No hay nada más grande que la cruz de Cristo. Nada más grande que la cruz de Cristo. Así que si Dios ya le dio la gracia de creer en Jesús como Salvador, ya estuvo, hermanos. Todos sus años son años de bendiciones, porque el que está en Cristo permanecerá para siempre. Así dice el Señor, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará de mis manos, dice el Señor. Y si usted dice, pero ¿qué tal si ese año es el año más horrible de mi vida? Bueno, nuevamente, no hay nada más horrible. La tragedia más grande fue la cruz del Calvario. Ya sea que usted sea muy bendecido, nada va a sobrepasar la cruz. Ya sea que usted sea muy afligido, nada va a ser más horrible que la cruz de Cristo. La cruz, siempre la cruz. La cruz delante y el mundo atrás. Entonces, mantengámonos en esa sencillez. Otro punto en común es cuando dice el verso 2: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es el mismo mensaje que nosotros. ¿Se acuerdan cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar la venida del Mesías. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Preparar el regreso de Jesús. Pero esta vez va a regresar como león. Primeramente vino como cordero para ser sacrificado, pero en su segunda venida va a venir como león para reinar. Y hermanos, está apuntando el nuevo día del Señor, el día donde Él reinará, como se ha estudiado aquí en Romanos, donde dice: la venida del Señor está más cerca del día en que cuando creímos. Entonces nosotros estamos preparando la venida del Señor y no la inversa. El problema de la iglesia actual es que la iglesia dice: no, si las cosas van a empeorar, así dice la Biblia, que ya no habrá amor, que el amor de muchos se enfriará, que habrán guerras, enfermedades, temblores. No, si esto va a seguir empeorando, no escondamos. Yo recuerdo un hermano de aquí, que no lo hallo todavía, pero un hermano de aquí me dijo una vez: es que es normal que todo eso acontezca y no podemos hacer nada. Bueno, entonces váyase al cielo. Si no va a hacer nada en la tierra. John MacArthur decía: ¿sabe por qué está aquí usted en el cielo, en la tierra ahora? ¿Sabe por qué el Dios lo mantiene aquí en la tierra? Porque en el cielo no se puede evangelizar a nadie. ¿Entiende?
¿Cuál es su misión o nuestra misión? Dar a conocer a Cristo. Este evangelio promete la victoria a la iglesia, no la derrota. Dice que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero eso es una victoria para nosotros. Los que deben estar asustados es el mundo, no nosotros. Entonces, que las cosas empeoren o no empeoren, nuestra voz no debe callarse. Debemos seguir proclamando a Cristo y a este crucificado en sus trabajos. Sería bueno, hermanos, yo lanzo la idea, pero como yo no soy ya más del departamento hispano, sino que yo soy francés, pero sería bueno que algunos hermanos puedan motivarse en hacer estadísticas. ¿Cuántos hispanos hay en la región aquí en París? ¿Cuántos hispanos hay? ¿Cuántos por año vienen? ¿Por qué causas vienen? ¿Cuántos se quedan definitivamente? ¿Dónde es donde hay más latinos? Hacer investigaciones para poder ir a alcanzarlos. De eso se trata, hermanos. Pablo tenía estrategias. Pablo no era como los testigos de Jehová, ir de puerta en puerta. Pablo iba de grandes ciudades en grandes ciudades, para que de ahí donde había una iglesia, entonces contaminara toda la ciudad o predicara en toda la ciudad. Pero sería bueno. No espere que el de al lado lo haga, hermanos. Hágalo usted y después venga con documentos oficiales. Mira, aquí tengo resultados. Empecemos por ahí. Y ahí vamos avanzando. Ya que usted dice que no habla bien el francés, me di cuenta que los hispanos no hablan bien el francés para predicar, pero para encontrar trabajo hablan mejor que el presidente, con fórmulas extraordinarias. Entonces tenemos que ponerlo todo en obra, y Dios se ocupará de hacerlo. Entonces, en lo poco que hemos visto hasta ahora, vemos que Dios usa lo improbable. Así que la excusa, hermanos, de que no, yo no soy capaz, que yo no sé, que yo no puedo, ya no vale. Ya no vale por todo lo que hemos visto. ¿Qué más excusa existen? Hay una que no es excusa, pero que es cierto, y es nuestra propia vida. Como le dije más adelante o más atrás, que el hispano viene a Francia para encontrar trabajo y para poder salir adelante con su familia, y eso se entiende. El punto es que el cristiano también, el cristiano hispano también, de manera que su vida es un éxito solamente si ha logrado poder encontrar lo que él vino a buscar aquí. De manera que el amor por Cristo, el amor por su obra, ya pasa en segundo lugar. Primero valen mis necesidades y luego lo que Dios me diga. Pero mientras usted siga así, le aseguro que Dios irá cerrando puertas. Usted dirá, pero es que aquí no vale, mejor me regreso a mi país, me voy o a España. No es el país donde usted, no es el país el problema, es que usted rehúsa hacer la voluntad de Dios. Y al hacer eso, usted cree que Dios lo va a bendecir en cualquier país que usted vaya. No. Y por eso es que habemos aquí hermanos que ya no son líderes, ya no son lideresas, ya no sirven en la iglesia, han abandonado su gente, han abandonado a los niños. Por eso es que los que servimos en la iglesia, les aseguro que no hay ni una persona que sirva en la iglesia que solamente tenga un privilegio. Tienen 2, 3, hasta 5 privilegios, porque la gente solo viene a consumir y luego se va. Entonces, ¿saben cuál es el mensaje para esas personas? El mismo mensaje que para los incrédulos. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de amar más a su comodidad que la voluntad de Dios, que las almas perdidas.
Satanás va a querer entretenerlos a ustedes o a nosotros, dan o enfocándonos más en las bendiciones de Dios que en Dios mismo. Y ese era el problema de Israel. Se enfocaba más en la ley de Dios que en el Dios que promulgó la ley. Por eso el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos. Pero vea, el pueblo de Israel era tan duro que fueron los judíos quienes sacrificaron, o más bien sí, crucificaron a Jesús. Fue el pueblo judío quien crucificó a Jesús. Vean cómo eran de duros. Voy terminando, hermanos, diciéndoles que no debemos basar nuestro éxito en la cantidad de gente que está aquí, ni en la cantidad de gente de su célula, ni en la cantidad de gente que ha de convertirse bajo su liderazgo. O sea, tenemos que basar nuestro éxito en nuestra fidelidad a Dios, a su palabra. Sea cual sea su privilegio, si usted no es fiel a Dios y a su palabra, es un cristiano fracasado. Y eso es lo que ha hecho que Juan el Bautista tuviera tanto éxito. Vea el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. En otras palabras, hubo un avivamiento como nunca en la tierra de Israel en ese momento. Pero ¿qué hizo Juan el Bautista de tan extraordinario para que eso acontezca? Llamó a conciertos de alabanzas, puso humo, llamó al superapóstol, o sencillamente predicó la verdad de Dios en un lugar totalmente improbable como el desierto, con un mensaje que nadie se esperaba, a gente tan dura como era Israel. Pero aún así hubo un avivamiento. Así que analicemos nuestro corazón, hermanos, en esta tarde, y miremos si realmente estamos manteniéndonos en el llamado de Dios, o nosotros hemos complicado las cosas y hemos dicho: no, Señor, cuando tú me des esto, yo haré aquello. Cuando yo conozca hasta tal punto, entonces comenzaré a hacer aquello. Arrepiéntase y comience a vivir para la gloria de Dios. Mire los cielos y atesore oro o tesoros allá en los cielos, donde no lo va a perder nada. Las aflicciones, decía Pablo, las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. De vez en cuando medite en la gloria que viene. Eso le ayudará a sobrepasar las aflicciones presentes. Jonathan Edwards, un gran predicador, decía: Señor, en mis ojos, en las niñas, en mis ojos, graba la eternidad en mis ojos. Que, en otras palabras, que yo siempre tenga la eternidad puesta delante de mí. Y aunque Dios le envíe en el desierto, que Dios le envíe en la capital de aquí, en París, que Dios le envíe en la casa de una persona donde usted trabaja, en las escuelas, en los liceos, en las facultades, donde sea que Dios le envíe, sea la voz, así como Juan el Bautista, que grita: arrepentíos, porque Cristo viene. Y Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Cristo viene. Medite esa verdad: Cristo viene. Y se va a saltar de la silla ahí, ahorita mismo corriendo se va a ir anunciando que Cristo viene. Cristo viene. Y cuando Él venga, hermanos,
Ya no podrá evangelizar, ya no podrá hacer su voluntad, ya es muy tarde. Hoy si usted se ha enfriado en su tarea como cristiano de evangelizar, hoy es el día de arrepentimiento, de empezar de nuevo. Dios es un Dios de gracia y de bondad, y Él nos sigue llamando a nosotros para que cumplamos su voluntad. Así que vamos a aprovechar este tiempo, vamos a orar, a cerrar nuestros ojos y ponernos a cuenta delante de Dios para comenzar nuevamente a hablar de Cristo. Recuerde cuando el Señor lo salvó a usted, cómo hablaba del Señor, cómo lo amaba. Lo único que buscaba era agradarle. Mire su vida ahora. Es tiempo de arrepentirse. Así que con nuestros ojos cerrados, vamos a orar. Y si usted reconoce que los problemas de esta vida, las dificultades cotidianas, lo ha alejado del llamado de Dios a proclamar las buenas nuevas de salvación a los que lo rodean, y ha hecho su prioridad otras cosas que esto, entonces es un buen día para arrepentirse delante del Señor. Y quisiera aprovechar estos momentos para orar con usted. Si usted reconoce que, como dice Apocalipsis, has perdido tu primer amor, vuelve a las primeras obras. Vuelve a hablar de mí como antes hablabas de mí, donde no te daba vergüenza, donde por más ridículo que te parecías, tú lo hacías porque me amabas. Si ese es su caso, hermano, hermana, no pierda esta oportunidad de poder regresar a Jesús. Dele sus problemas, sus pecados, y reciba a cambio su amor, su fuerza, la misma que tenía Juan el Bautista para predicar. ¿Habrá alguien que necesite reconciliarse con el Señor, que se ha desenfocado de Jesús, pero que hoy quiere volver a Él para predicar solamente de Él y ser la voz de Juan el Bautista en estos tiempos que prepara el camino del Señor? ¿Habrá alguien? Levante su mano y vamos a orar por usted. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que necesite que le acompañemos? Dios le bendiga. Es el momento. Dios le bendiga. Líder, lideresa, si usted está desanimado, levante su mano, vamos a orar por usted. Si se ha desenfocado de su misión, es el momento. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios está aquí y Él le quiere ayudar. Dios le bendiga. Él quiere preparar su pueblo para su regreso. ¿Alguien más? Y termino. Vamos a orar. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar. Y pido a los hermanos que me acompañen en oración, para que Dios pueda restaurar a nuestros hermanos que han levantado la mano, y Dios pueda darnos la pasión que necesitamos para cumplir su obra en este desierto, en este pueblo duro. Que Dios nos dé la valentía de mantenernos en el mensaje sencillo y poderoso de su palabra.
Así que pido que todos podamos orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la vida de Juan el Bautista, el cual en el día de hoy nos ha sido de mucha inspiración para nuestra tarea que tú nos has dado hoy. Hemos visto que Juan el Bautista estuvo en una tierra difícil, dura, en un contexto complicado, al igual que nosotros. Lo has mandado en un momento inesperado y en un lugar inesperado también, al igual que nosotros. Quizás nunca hemos pensado encontrarnos aquí en París, y mucho menos para ser usado por ti, pero así tú lo has querido, como Juan el Bautista. También nos has demandado anunciar con sencillez tu palabra, las buenas nuevas de reconciliación con Dios por medio de Jesús. Ayúdanos como iglesia, como cristianos, a mantenernos en esa sencillez y confiar plenamente en tu palabra. Señor, queremos rogar por esas personas que reconocen que quizás se han desenfocado de lo que tú esperas de ellos. Tu palabra dice que no desechas a un corazón contrito y humillado, y que no rechazas a nadie que viene a ti, Señor. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenéis ante el Padre a Jesucristo el justo. Perdona pues la falta de amor hacia ti, hacia el prójimo, de confianza en tu palabra, y puedas tú restaurar a mis hermanos y hermanas. Levántales, así como has restaurado a Pedro, restáurales, que tengan la valentía de hablar, de anunciar y de proclamar tu verdad. Te rogamos también como iglesia que tú nos ayudes, Señor. Y ya que tú usas lo más improbable de esta tierra, úsanos a nosotros también. Para ti nada es imposible. De las piedras podías hacer hijos de Abraham. De las piedras podrías recibir alabanzas. Pero tú nos has escogido a nosotros. Señor, glorifícate. Exalta tu nombre en esta iglesia. Que la cruz de Cristo siempre esté puesta adelante y en alto. Y que Jesús esté en los labios y corazones de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos pues a preparar tu segunda venida, que ha de ser muy pronto. Y que cuando estemos delante de ti podamos oír de tu parte: bien hecho, siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es nuestra oración para cada uno de nosotros. Haz de nosotros voceros de la verdad, heraldos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya.